Temprano en la mañana mencionábamos la posibilidad de que en la provincia del Chubut empezaran a tomar medidas sobre el secuestro de vehículos y otras sanciones que podrían caber a aquellas personas que no cumplan con el aislamiento. Para mayores precisiones estamos en comunicación con el Procurador General de la provincia del Chubut, Jorge Miquel Arena. Procurador, muy buenos días. Pedro Porto, Yamila Vogel y el equipo de Ventana Andina los saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un gusto en saludarlos. Bueno, la cuestión tiene que ver por este lado, que es llegar a nuestra mesa de trabajo información de que las fiscalías de la provincia y sobre todo aquí en El Hoyo es que se van a empezar a hacer cada vez más estrictas las sanciones contra aquellos que no cumplan. Sí, a ver, desde que comenzó la cuarentena, todos los días se están sacando normativas y disposiciones nuevas y que van cada vez más tendiendo a endurecer, digamos, el sistema de control para que quienes aún no entienden lo importante que es el aislamiento, lo importante que es la cuarentena, empiecen a entenderlo por otros medios, digamos. Eh, Habría que decir que esto en realidad es una competencia de la justicia federal, que es el artículo 205, 202 y subsiguientes, los que tienen que ver con este tema de la cuarentena. Sin perjuicio de lo cual, también hay que decir que desde que comenzó el problema de la pandemia acá en el país, desde el Consejo Federal de Procuradores nos hemos ocupado de intervenir en todo lo que fuera necesario y de tratar de colaborar también con la justicia federal en todo lo que fuera necesario, en un problema que en realidad nos afecta a todos, independientemente de las competencias, digamos. No es el momento ni la situación como para ponerse a discutir cuestiones de competencia, y si es el momento para que todos pongamos lo mejor de cada uno para tratar de salir lo antes posible de esta situación. En ese sentido Sí. y en esa inteligencia nosotros hemos estado, independientemente, estoy permanentemente en contacto con todos los colegas del país, también hemos estado acá en contacto con la justicia federal. Por ejemplo, allá de la comarca he tenido más de una comunicación y también lo ha tenido el fiscal jefe de ahí de la comarca, el doctor Oro, o el fiscal González en Esquel, con el fiscal federal de Esquel, con el doctor Federico Bacchioni, para tratar de ver de qué modo podemos entre todos coordinar y sacar esto adelante, ¿verdad? Dicho esto, hay que decir que, por ejemplo, el juzgado federal de Rawson al día de la fecha tuvo aproximadamente 400 intervenciones. Lo mismo puedo decir de Comodoro Rivadavia y supongo que en Esquel también estarán en un número parecido. Yendo al tema del secuestro de los vehículos, hay recientemente, no hace más de 2 días atrás, hay una resolución del Procurador General de la Nación, del doctor Casal, para todos los fiscales federales, instruyéndolos a que tomen los recaudos necesarios para los vehículos secuestrados, plantear el día de mañana el decomiso. ¿Qué significa esto? Que en caso de que este sujeto que fue encontrado violando la cuarentena, o sea, que se le imputa un artículo 205 del Código Penal, en el mejor de los casos, ¿verdad? Hay imputaciones bastante más severas, pero en el caso de este sujeto que fue encontrado violando la cuarentena, manejando sin autorización, y se le imputa un artículo 205 y le secuestraron el vehículo, la justicia federal está tomando los recaudos para trabar un embargo preventivo y para ir por el decomiso del vehículo, o sea, para no devolvérselo, decomisárselo. Eh, Directamente, no es que pagando una multa puede recuperarlo. Vuelvo a repetir, hoy por hoy hay alternativas que se están manejando, algunas en la provincia, Sí. que tienen que ver con soluciones alternativas, o sea, a la persona que está imputada por el 205 se le puede decir, mire, tiene una solución alternativa, o sea, o una probation, como quieran llamarle, y pagando una multa que se destinaría o a salud o a policía, poder recuperar el vehículo, ¿sí? Sí. Pero lo que yo estoy diciendo es que esto se está endureciendo cada vez más y que, por ejemplo, la justicia federal, el doctor Casal, sacó una instrucción hace 2 días atrás
instruyendo a sus fiscales federales para que tomen estas medidas, o sea, para que aseguren, embargo previo, la posibilidad de decomisar el vehículo al final del camino. Así que, como pueden ver, la situación cada vez se agrava más en cuanto a sanciones punitivas, así que espero que aquellos díscolos que aún no han tomado conciencia de la importancia que significa el aislamiento, empiecen a tomarla. Bien, la consulta es, ¿qué es lo que está pasando con los ciudadanos chubutenses? Sí. ¿Hay ya detenidos en Chubut? ¿Qué está pasando en la comarca? Sí, hubo personas, no sé si llamarlas detenidas o demoradas, porque son situaciones distintas. A ver, una cosa es la persona que está con un aislamiento obligatorio, porque ha venido de algún lugar, algún país de riesgo. Nosotros acá no tenemos aislamiento obligatorio de personas infectadas, precisamente porque aún al día de hoy no tenemos ningún positivo confirmado. Sí tenemos sospechosos, ¿verdad? Sí. Pero supongamos un sospechoso que tiene un aislamiento obligatorio y que lo viola, bueno, su conducta no es la misma que aquel que está cumpliendo una cuarentena obligatoria en todo el país y que la violó. ¿Por qué? Porque el riesgo, digamos, al que somete al resto de la población es distinto. Una cosa es el sujeto que se sabe portador del coronavirus o que ya lo tiene diagnosticado y no obstante eso sale, ¿sí? Como puede ser algún que otro caso que hemos visto en el país o aquel señor que tomó un vuelo de España con síntomas de coronavirus y aún creo que hasta diagnosticado de coronavirus y provocó que estuvieran en cuarentena obligatoria los 300 pasajeros restantes del avión y además con un riesgo muy marcado de contagio. Ese sujeto puede llegar a estar imputado por un delito mucho más grave, que es el 202, que tiene una pena que va de 3 a 15 años de prisión, porque es al quien propague una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. Si este sujeto sabía que la tenía y no obstante eso, se subió al avión y ocultó datos, y puede llegar a estar encuadrando en esa figura. Ese es un supuesto. Otro supuesto es aquella persona que viola la cuarentena obligatoria y sale a pasear con el vehículo y es encontrado en un control de tránsito. Ese sujeto está encuadrado en principio en el artículo 200 meses a 2 años y es aquel que competente precisamente para impedir el artículo 205. ¿De qué modo se está actuando? Y la policía lo detecta, lo demora, lo traslada a la comisaría, le hacen una imputación concreta por el artículo 205, en algunos casos le suelen secuestrar los autos, lo acompañan al domicilio y le dicen que tiene que permanecer en cuarentena obligatoria en ese domicilio durante el tiempo que dure la cuarentena. Si ese sujeto vuelve a violarla y se ha encontrado nuevamente, bueno, ya la cosa la cumplirá, pero en un lugar de detención, ¿verdad? O sea, más o menos se están manejando así la justicia federal y la justicia provincial en aquellos casos en los que le ha tocado intervenir, ¿no? Y hay otros casos en donde, además de violarse la cuarentena y el 205, van acompañados de algún otro delito, o sea, una resistencia a la autoridad, un atentado a la autoridad, o bien al momento de detención se los encuentra con que están trasladando cosas ilegales, como por ejemplo los rollizos de madera que detuvieron hace días atrás ustedes allá en la comarca, ¿verdad? Entonces se le junta, bueno, otro tipo de delitos y entonces ahí sí podemos intervenir más la justicia provincial, ¿no? Bien, eso justamente quería consultar también porque acá hay muchas actividades que tienen que ver con la temporada, ¿no? Cosecheros, hacheros, gente que trabaja el tema de la leña. Sí. ¿Se puede llegar a tener alguna consideración con ese tipo de actividades? Claro, tienen que pedir, hay una página en internet donde se tienen que entrar, hay una suerte de formulario que hay que completar pidiendo autorización para poder circular o para poder salir a cumplir con esas tareas y tienen que esperar un correo que por la misma vía les contestan dándole la autorización.
Claro, es la página del Ministerio de Seguridad, que estaba Claro. colapsada hasta donde entendemos. Sí, sí, claro, Sí. puede ser, sí, sí, puede ser. Mm. Y también lo que tiene que tener muy en cuenta la gente, muy en cuenta la gente, es que la autorización para ir al trabajo es autorización para ir al trabajo, y punto. En el horario de trabajo y al lugar donde se trabaja, no para circular libremente por cualquier lado, total tengo una autorización. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Yo, para dar un ejemplo, yo soy personal exceptuado, digamos, por el cargo y por la función. Sin embargo, yo las pocas veces que he salido de mi domicilio ha sido nada más que para ir a la procuración, a hacer lo que tengo que hacer, a firmar lo que tengo que firmar, a hacer el trabajo que tengo que hacer y inmediatamente me vuelvo otra vez a mi domicilio, no ando circulando por todos lados, total, soy personal exceptuado, ¿sí? Bien. Otra de las consultas que tenemos es que generan dudas las medidas muy estrictas que se está generando del Ministerio de Seguridad de la provincia, ¿dónde, hasta qué punto se limitan los derechos? Sí, no sé si esto lo charlaron ya con el ministerio, porque hay algunas situaciones con respecto a horarios y demás que parecen un poco invasivas. Está circulando un video del ministro Mazzoni invitando de alguna manera, muy amablemente, a un grupo de personas a llevarlas a otro espacio. Digo, ¿hasta dónde los derechos no son violados? Sí, esa es una buena pregunta. Y el tema es que yo, a ver, en principio no quiero meterme en controles de competencia que, como decía hace unos instantes, le corresponde hoy por hoy a la justicia federal. Les decía también hace unos instantes que la justicia federal de Rawson tiene, por ejemplo, 400 casos abiertos, dentro de los cuales muy probablemente esté el de estos sujetos al cual usted me hace referencia por el video. Sí digo que existe en nuestro sistema constitucional una preferencia para que todas las decisiones restrictivas en materia de libertad personal sean confiadas a los jueces. Y a su vez estos están constreñidos, los jueces, por recaudos legales que le impiden conceder órdenes de detención, allanamientos, registros, requisas o lo que fuere, en ausencia de un identificable motivo previo. O sea, el juez tiene que tener un motivo previo para poder conceder una orden de detención, requisa, allanamiento y demás. Bien. Cuando así lo hace el juez, ¿sí?, le impone también a la policía límites determinados en su accionar. O sea, no podría la policía actuar sin los propios recaudos que el juez tiene para actuar, ¿sí? Porque si no sería como pensar que para la policía sería mejor no tener la orden del juez que tenerla. O sea, actuaría con más libertades si no tiene la orden que si la tiene, lo cual es un absurdo, ¿no? ¿Qué trato de decir con esto? Que vivimos en un Estado de Derecho, Sí. donde quienes están facultados, digamos, para restringir de la libertad, salvo honrosas excepciones en caso de fragancia y demás, en lo que la policía actúa y inmediatamente los pone a disposición de la justicia, son precisamente los jueces. Entonces hay que tener cuidado con no cometer abusos en estas circunstancias, ¿no? Vuelvo a repetir, sin analizar puntualmente tal o cual caso, porque en este caso en particular excede nuestra competencia. Simplemente advierto que no estamos en un estado de sitio, advierto que las garantías constitucionales siguen existiendo y que hay que tomar los recaudos del caso. Perfecto. Y por último, y le agradecemos muchísimo este contacto, su tiempo, ¿cómo están funcionando las fiscalías, sobre todo aquí en la comarca? ¿Qué servicios se están brindando? ¿Cómo se está trabajando desde las oficinas fiscales? Bueno, esto también hemos ido mutándolo en función de la, digamos, de la emergencia y de las circunstancias que se vienen dando, ¿no? Pasamos de tener unas guardias para las contingencias a tratar de que vayan la menor cantidad de gente posible o que directamente no vayan, salvo cuando hay alguna urgencia que requiera la presencia física del fiscal, funcionario, profesional o administrativo. Y sí, recibiendo, por ejemplo, denuncias
que por alguna razón no se pueden hacer en comisaría, recibiéndolas vía correo electrónico, para lo cual se han ido publicando los correos electrónicos de cada una de las fiscalías de la provincia, y los teléfonos de guardia se mantienen para los contactos con personal policial. De modo que las denuncias siguen entrando, como en la mayoría de los casos, por comisaría, y aquellas en donde no pueden entrar por comisaría, por ejemplo, por tratarse de violencia institucional o por ser la propia policía la denunciada, la posibilidad está en que las personas puedan vía correo electrónico comunicarse con la fiscalía o con el fiscal. De ese modo nos estamos manejando. Obviamente seguimos atendiendo también las urgencias que no tienen que ver con el tema del coronavirus o con la cuarentena, léase hechos de gravedad, ¿no? Y también es cierto que han disminuido precisamente los hechos que podemos conocer como hechos de calle, entre otras cosas porque la gente está circulando muchísimo menos, y es cierto también que en la provincia la verdad que el acatamiento es bastante importante, el acatamiento a la cuarentena. Y han aumentado otro tipo de delitos como los ciberdelitos, lo que tiene que ver con estafas telefónicas, defraudaciones, o sea, crápulas que se aprovechan de cualquier circunstancia complicada como la que tenemos y cometen este tipo de delitos, o que se aprovechan de digamos esta sobreexposición que hay al uso de las redes, porque está todo el mundo dentro de sus casas y obviamente utilizando las redes para cometer delitos de todo tipo y color, ¿no? Entonces, lo que disminuye por un lado aumenta por otro. Claro, o sea, estar más atento, advertir a la población que esté atento justamente por este tipo de contactos. Exactamente, No hay exactamente. no hay ninguno, recordemos que no existe ANSES, no tiene ningún gestor, desde salud tampoco se hace nada. El banco, ningún banco le pide datos privados ni para cambiar sistema de home banking ni nada que se le parezca. Mire, hace 3 días atrás, ya no me acuerdo cuándo, porque con este asunto de la cuarentena vio que uno pierde la noción de los días. Exacto. Sí, era un feriado, creo que fue el lunes. Tuvimos durante 1 hora y media una videoconferencia, todos los procuradores del país con la ministra Lozardo, con la ministra de Justicia. Y yo precisamente le planteaba esta cuestión, ¿no? Que cómo habían disminuido los delitos de calle y cómo habían aumentado, por ejemplo, los domésticos o los ciberdelitos. Y también le planteaba la necesidad que veía a nivel nacional de hacer algún tipo de campaña publicitaria advirtiendo de esta cuestión, ¿no? E inmediatamente surgió, por ejemplo, otra mecánica delictual, que acá no la hemos visto, pero sí se estaba dando en Ciudad Autónoma, de sujetos que se hacen pasar por personal de salud, argumentando que vienen a hacer un test de coronavirus, para poder ingresar a los domicilios y así robar, ¿no? Así que hay que estar muy alerta con todas estas cuestiones, porque siempre se aprovecha ante estas circunstancias aquello inescrupuloso de siempre. Bien, Jorge, muchísimas gracias una vez más por este espacio, realmente ha sido más que claro y bueno, ante cualquier inquietud o cualquier necesidad de comunicación aquí estamos disponibles. Me alegro y gracias a ustedes, y tengamos muy en cuenta que hay que quedarnos todos en casa, que esa es la manera de proteger y de cuidar a aquellos que no pueden estar en casa porque están haciendo un trabajo precisamente para cuidarnos a todos, ¿no? Así que tenga muy buen día, hasta luego. Igualmente, hablábamos con el Procurador General de la provincia del Chubut, con el doctor Jorge Miquelarena, bueno, una extensa charla donde nos dio los parámetros de lo que se está trabajando para las próximas horas sobre lo que va a ser el secuestro de vehículos y se podría llegar hasta su embargo definitivo, ¿sí? Atenti con esto y bueno, y también sobre los derechos personales, sobre también cerrando la charla hablamos sobre, ojo, los nuevos delitos, los ciberdelitos.